Bolivia ya está en el Mundial. He leído tantas veces esto en internet, más las experiencias me dicen que aguante un poco más. Lo que es claro es que los cálculos le dan para clasificar con el solo hecho de sacar puras victorias como local. Pienso hacer un video sobre las posibilidades de Bolivia, por lo cual este no es la ocasión y vamos a hablar de la derrota 1-0 de Colombia en su visita en el Alto. Y hay muchas variables para entender por qué Colombia perdió. Porque no fue menos que Bolivia en su visita. Si me dijeras que haga porcentajes, te digo 50 y 50. Porque Colombia fue gobernando en la posesión del balón y tirando más a puerta, a las manos de Vizcarra también. Y he ahí el problema, que mientras Bolivia sí logró consolidar una de las tantas chances que también generó, Colombia por el contrario erró en todas sus ocasiones, teniendo el sello principal y la cara en la portada de John Córdoba. Este delantero colombiano que fue escandalosamente mejor que sus eventuales rivales, llámense Borré, llámense Colibrí Borja, llámense quien se llame. Obviamente hablando con el diario del viernes. Y Córdoba entró de suplente por el lesionado Roger Martínez, que fue limpiado de la selección por varios meses, más esa pericia de haber jugado en las alturas del DF y además de ya haberle anotado a Bolivia en la eliminatoria pasada en un terreno casi similar como el Hernando Siles, le daba cierta predilección para empezar el partido. Además cabe decir que está atravesando un gran presente con la academia. Mascuellar se lo lleva puesto y lo saca del juego. Ahí es donde aparece Córdoba, donde le cuento al menos hasta 3 chances claras de gol. 3. Y si me estoy olvidando probablemente son más. Pero claras en serio, incluyendo un palo casi sin resistencia del portero en el primer tiempo, donde Colombia no logra consolidar lo que generaba y esa tónica siguió hasta que se terminó el partido con un bloque bajo boliviano defendiendo el resultado. Evidentemente no fue siempre así, porque si bien hablamos de una gran reacción de Vizcarra, sobre todo en el segundo tiempo, en los primeros pasajes del partido Camilo Vargas ya era la figura de Colombia. Hasta el minuto 5 Bolivia ya había llegado 3 veces a puerta y la resistencia de Camilo sostenía la valla de los colombianos. Ambos cuadros propusieron y dominaron por pasajes del juego, pero esos primeros minutos hasta los 16 y un poco más, todo era de Bolivia. Buscaban aproximarse lo más antes a la apertura del marcador y lo que le termina dando un aire al equipo de Lorenzo es la expulsión de Cuellar tras bajarlo a Roger Martínez. Bien expulsado, dicho sea de paso, no hay nada que objetar y a partir de ahí el encuentro fue otro. Colombia empezó a bajarle el ritmo al juego sin renunciar a atacar ante una Bolivia que dejó de presionar en campo de Camilo Vargas y también empezaba la gran tarde de John Córdoba. Gran tarde, obviamente hablando en manera sarcástica, ¿no? Que le cuento 2 en el primer tiempo, con un palo incluido. Luis Díaz también fue vencido frente a Vizcarra y su manotazo. Y fue un primer tiempo que si bien acabó 0-0, ya era para ambos a partir de ahí para adelante. A Colombia evidentemente no le servía mantener una postura conservadora, teniendo un jugador de más, no importa si juegas en el Alto. Y Bolivia simplemente era local, por lo que no podía renunciar a ganar. Eran 2 selecciones a los que el empate no les iba a servir por el contexto en el que les tocaba jugar. Y eso explica también por qué ambos porteros terminaron siendo figura con remates a mansalva por ambos frentes, Bolivia y Colombia. Y en el segundo tiempo empezaron los cambios en el equipo de Lorenzo. Entró Richard Ríos, que es titular habitual por Mateo Uribe, y de hecho llega a estrellar otro balón al palo, y mientras seguían en esa sintonía, al fin Bolivia logró meter el balón a la red con el golazo de Terceros que arrancó por la banda derecha, se sacó a 2 colombianos y la colocó en el ángulo imposible para Camilo. Ahí la reacción del banco de Colombia fue inmediata. Yasser Asprilla y Jefferson Lerma entraron por Arias y Castaño y el juego se volvió un frontón en el área de Bolivia. La pelota circulando alrededor de Vizcarra y a medida que fue avanzando el partido, Bolivia simplemente se olvidó de la pelota y se refugiaron en su área a la vez que Vizcarra sacaba todo lo que podía. El 1-0 en definitiva era un resultadazo frente
frente a un rival duro como Colombia que llegaba invicta. Se entiende, se comprende que Bolivia haya defendido el resultado que arriesgar esa victoria parcial frente a una Colombia que rozó el gol en los 90 minutos. Por un momento me acordé de la Colombia de Rueda en los últimos juegos de la eliminatoria pasada, donde llegaba, generaba, pero no marcaba. Esto en definitiva será un impulso para meterle la rataza a nuestros hermanos chilenos la próxima fecha, que dicho sea de paso, en Santiago de Chile, comuna de Ñuñoa, la Roja perdió frente a Brasil. Increíblemente iban ganando desde el minuto 1 con el gol de Eduardo Vargas, y yo sé que para cualquiera de afuera esto lo suelen ensalzar porque Vargas hace bastantes años era el goleador de la Roja, y verlo anotar nuevamente te da esa sensación de respeto. No es tanto así si eres chileno y sigues tu fútbol recurrentemente y sabes que este gol frente a Brasil todavía deja en debe Eduardo Vargas, que pese a ir perdiendo, Brasil logra remontarlo tanto en el anochecer del primer tiempo y el anochecer del segundo tiempo. Aporte de los dos atacantes titulares del Fogao, Igor Jesús y Luis Enrique, futbolistas que yo ya les mencionaba en la previa de la convocatoria, sobre todo Igor, que es llamado por primera vez y su presente justifica su momento en la selección. Ustedes saben que pese a que yo deseo que Peñarol avance a la final, veo mucho mejor al Botafogo, y ya di mis razones en el video de las predicciones, que justamente de la mano de sus refuerzos está gestando por ahora la mejor campaña de su historia. Y Luis Enrique, desde que lo llamaron para la anterior convocatoria, no desentona, es un jugadorazo, no se la podían sacar de los pies. 20 millones le costó al Fogao la gracia, y por ahora ese dinero está rindiendo. Por ahora, no vaya a ser que a última fecha Palmeiras le dé vuelta en el Brasilerao, la pipoquean otra vez, o que la Libertadores lo raja el Manja, o por último el ganador de la otra llave. Ahora, lo que se resume de Brasil post este partido es que todavía no logra encontrarse, más lo importante termina siendo que se ganó los 3 puntos, ahí es punto y final. De momento el resultado prima sobre lo colectivo, sobre el desarrollo, más por la actualidad que atraviesa Brasil, y siendo de este modo que las únicas victorias de visitante que tienen en su haber fue frente a Perú y frente a Chile, que tampoco es que sean al día de hoy equipos de alto fuste, ¿no? Y una prueba de ello es el primer gol que Brasil recibe a los segundos, diría. Complicaron lo que ya era difícil, porque el gol fue fruto de fallos consecutivos en el marcaje y claras desatenciones de jugadores como Danilo, del que no se sabe si es defensa o si es lateral. Es cierto que juega mal en ambas posiciones, pero Dorival lo considera un líder y le colocó su brazalete de capitán. No vio a Vargas detrás de él, no lo vio, y el chileno, delantero suplente del Galo, cabeció por encima de Ederson. Otro fallo. Pero lo que hay que adherir es que Chile no se limitó a solo el gol de Vargas. Por lo menos en el primer tiempo aunó grandes pasajes con la presión sobre el área de Brasil. Hasta el minuto 15 Chile se aproximaba con Darío Osorio, que tranquilamente pudo marcar un golazo post anotación del Turbomán, más esa tónica tuvo que cesar para dar paso a Brasil. Pero no era un dominio tan claro, les digo. El equipo de Dorival tuvo el balón, buscó espacios y rodeó el área rival, pero con un fútbol, no sé cómo decirte, burocrático. Chile no corría peligro, hasta que al fin llegó el gol sobre el tiempo de descuento, que Savinho, regateando desde la derecha, encuentra la testa de Igor Jesús para poner la paridad del partido. Todavía insuficiente el nivel de Brasil, pero que el desequilibrio de sus jugadores en cualquier momento te puede sacar de apuro, sobre todo ante equipos como Chile, pero ese gol por lo menos no se lo hacen a Paraguay ni cagando, te digo. Brasil no jugaba bien, pero nadie jugó tan mal como Lucas Paquetá, que además de hacerse amonestar tan prematuramente, falló muchos pases y se quejó más de lo que corrió. Dorival lo rajó al descanso, y ahí le doy la mano al entrenador, porque me pareció que los cambios hoy estuvieron bastante acertados. Sale Paquetá, entra Gerson del Flamengo y Bruno Guimaraes, y ambos le dieron calidad al medio campo de los brasileños. Hasta aquí he hablado más de Brasil y vamos a hablar un poquito de Chile, que ya me he perdido, les digo. Y a ver, Gareca retoma su base táctica madre, 4-2-3-1, con Maripán siendo el capitán del equipo. Hace una dupla con Kusevich, que se mete al 11 titular. Después Pavés de Colo-Colo se gana un lugar para acompañar a Echevarría en el medio, y a la postre Valdés, que es uno de los mejores de la Liga Mexicana, asumió el lugar de creador en vez de la joya Palacios. Y Chile asumió el protagonismo en esos primeros minutos, pero lo más relevante, diría, y que siempre hay algo que tienes que rescatar, es que se mostró
mostró a una selección con una diferencia radical respecto a lo mostrado frente a Bolivia. Otra energía, otra confianza, siendo competitivo ante Brasil. Más paulatinamente, ese juego del que les estoy escribiendo ahora fue decreciendo al punto que Vargas quedaba solo con los defensas brasileros. Y ahora en el segundo tiempo, Chile hizo hasta 5 cambios, donde sí Cepeda, Morales y Tapia, que dicho sea de paso, juegan en la liga local, le dieron otro aire a la roja. Y por el lado de Brasil, Dorival sacó a su mejor jugador, que era Savinho, era el que más inquietaba el área de Cortés para darle paso a Luis Enrique. Pero hasta ese momento, sin Savinho, nadie era capaz ni siquiera de regatear y encontrar espacios, hasta que Luis Enrique decidió responsabilizarse y hacer lo que nadie hacía, correr riesgos. Siendo así que cerca del tiempo añadido, el jugador del Fogão despejó la línea y pegó al ángulo derecho del portero para salvar a Brasil y garantizar así esta sufrida victoria frente a Chile. Y en el próximo partido de Brasil, Caballo dirá presente en el Mané Garrincha. Y de Santiago de Chile vamos para Maturín, donde Venezuela empató con Argentina. Hola amigos, hoy quiero hablarles de algo que seguramente les va a encantar, especialmente si son fans de las apuestas deportivas y los juegos de casino online. Les presento Jugabet. Para los que aún no lo conocen, Jugabet es una casa de apuestas y casino online licenciada en Perú, y lo mejor de todo es súper fácil registrarse. Simplemente utiliza mi código promocional BILLO cuando te registres y obtendrás bonos de bienvenida muy especiales. Para los amantes de los deportes, Jugabet te da un 125% de bono hasta con 1000 soles en tu primer depósito. Así que si te gusta apostar en tus equipos favoritos, esta es tu oportunidad. Y si prefieres el casino, te espera un 150% de bono hasta 2000 soles. Ideal para probar suerte en las tragamonedas o en el casino en vivo. Recuerden que esto es solo para mayores de 18 años y siempre les recomiendo jugar de manera responsable. Nuestros hermanos venezolanos bajo el marco de un campo injugable. Tú veías los primeros minutos de ese partido y en realidad a lo largo del primer tiempo el balón no rodaba, caía la pelota desde el aire y pegaba en seco, un elemento que jugó en contra tanto para Argentina como para los chamos. Me acuerdo que las pelotas de peligro que tuvieron se veían estropeadas porque el balón y el agua jugaban en detrimento, y bajo ese escenario de aguacero el partido culminó 1-1 y me resulta complejo hacer un análisis de lo que fue el juego porque estuvo totalmente desvirtuado por los varios charcos que presentó la localidad de la Vinotinto, pero bastante, y no es justo para ni una selección. Pero bueno, gente, clara mejoría de Venezuela en este partido pese a sumar una racha sin victorias, hay que aclarar, pero esa mejoría quizás aunado porque te llegaron esos titulares por encima. Ese tridente Manso, Teldo, Rondón, Savarino, figura del Fogão, regresó Yángel Herrera al medio campo, Tomás Rincón de la Serie A como titular. A los chamos con sus titulares del medio para arriba yo les tengo un respeto significativo, y la lluvia mermó sus capacidades técnicas que por ahí y pudimos ver. Por otro lado, Argentina fue al frente con el 4-4-2 con Lo Celso por derecha, Thiago Almada, que es la sorpresa de la formación titular, por izquierda, y la intención era generar un cuadrado entre Enzo Fernández y De Paul, más Almada y Lo Celso una línea más adelantada. Y por los costados subirían los laterales Tagliafico y Nahuel Molina para conectar con los dos atacantes, La Araña Álvarez y Messi, que retornó a Argentina. Que juegue bien o juegue regular, yo aprovecho y disfruto de los últimos años de Lionel, pero bueno, todo lo que había planificado Scaloni se fue al tacho de basura, porque hasta un punto era difícil hasta dar 2 pases seguidos, más el gol de Argentina, como era de esperarse, tenía que llegar por pelota parada. Llegó temprano cuando Otamendi aprovechó el rebote para adelantar al albiceleste, un partido que se notaba y no querían jugarlo 1-0 y a cerrarnos a defender y alargarnos de aquí. Al menos es lo que yo avisoraba desde la pantalla, no se podía jugar así, y Venezuela empezó a crecer, tanto que Pesela, que bueno, reemplazó al Cuti Romero, tuvo mayor protagonismo. En una me acuerdo y le saca la bola a Rondón, Rulli tuvo respuesta frente a la cometida de los chamos que llegaban recurrentemente al
área rival y en el segundo tiempo hubo pequeños cambios. Sacaron a Almada por Gonzalo Montiel para poner ahí una línea de 5. Claramente Montiel con la tarea de apagar a Soteldo y al final el jugador de Gremio contra la marca de dos argentinos, entre ellos Montiel, saca el pase para el testazo de Rondón. Hasta ese momento, merecidísimo el empate. Se agrandó Venezuela y con la rebeldía encima dio batalla hasta los minutos finales. Empate entretenido, un poco más en el segundo tiempo cuando la bola empezó a tener mayor rodaje. Y acabamos esto con el empate a 0 entre Ecuador y Paraguay. Como les digo, gente, Paraguay tiene a una de las mejores defensas de la Conmebol. Es difícil anotarle a Paraguay, a esta Paraguay de Alfaro, claro. Extremadamente difícil. Una vez que se cierran en bloque, tratar de romperlos es una tarea titánica. Sea por abajo, sea por arriba, te cierran los espacios y Ecuador lo sufrió durante los 90 minutos. Casi todo el partido tuvo la bola, pero no supo cómo hacer un ejercicio eficaz con él. Y es que Paraguay puso dos murallas. La primera en la defensa con 5 jugadores con el regreso de Gustavo Gómez a la selección y delante de ellos una segunda línea con 3 jugadores más. Y solo Enciso y Alex Arce avanzaban hasta el círculo central para ensayar una posible contra. Arce, que este estadio lo conoce como la palma de su mano porque juega semana a semana en él. Y siendo así que Ecuador tuvo que buscar e insistir para encontrar alguna fisura en esas dos murallas. A Ángelo Preciado le costó avanzar por su banda y Gonzalo Plata, que regresó también a la selección, tuvo muy pocos espacios para romper esa doble línea defensiva y al final Ener Valencia se vio obligado a pelear con Gómez y Alderete. De hecho, Ener estuvo muy solo y en desventaja quizás por su mediana estatura frente a los zagueros paraguayos. Y ya en el segundo tiempo, Becachese tuvo que hacer varios cambios. Páez lamentablemente bajó en su rendimiento a disparidad de lo que fue Páez en el primer semestre, pero tampoco Sarmiento, que fue el quien lo reemplazó, terminaba por ser la solución. Eso sí, la Tri agarró mucho más vértigo cuando hizo ingresar a Alan Minda y a John Yeboah y todavía faltaba añadirle más peso ofensivo con el ingreso de Leonardo Campana. Mas yo consideraría que Yeboah debió entrar al entretiempo nada más. Necesitaba más inventiva la Tri desde un comienzo, que como ya se veía en los anteriores partidos, ese elemento de falencias en cara al arco lo sigue padeciendo hace ya 2 años por lo menos. Precopa Mundial, donde Ecuador tenía poquísimo peso ofensivo y que alguna vez te va a notar, pero son las excepciones que no mudan la regla. A Perú le ganaron por la mínima, pero tranquilamente podía acabar en goleada. Solo eso, la Tri después tiene solidez defensiva, tuvo en Galíndez también un salvavidas porque Paraguay logró hacer la chance más peligrosa del primer tiempo cuando Enciso peinó el balón y por poco no fue gol de Paraguay, de no ser por la reacción del arquero Ñaño. Ecuador 0, Paraguay 0. Esto fue todo por hoy. Hoy juega Perú y Uruguay, completando así la fecha número 9 y la primera rueda de las eliminatorias. En lo posible voy a hacer un video entero de eso. Así que nada, gracias por quedarte hasta acá. Saludos gigantes, suscríbanse. Chao. Este video llegó gracias a 1xBet, la casa de apuestas más confiable con los coeficientes altos y pagos garantizados con bonos de hasta $130 si eres jugador nuevo con tu primer depósito si usas mi código promocional billonario. Puedes hacer las jugadas que quieras, apuestas en vivo, entre otros deportes más. El link te lo dejo abajo en la descripción.